Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Generaciones. Hoy nos hemos acercado al hogar de los Dahlsen. Aquí nos reciben Oscar y Cristian y vamos a charlar con ellos un poco de esa transmisión de la vida de padres a hijos, en este caso, en esta familia Dahlsen. Así que después de los anuncios publicitarios vamos a encontrarnos con Oscar y Cristian Dahlsen aquí en Generaciones del día de hoy. Arcemet, Servicios Metalúrgicos, Área Industrial, lote número 20, teléfono 490-348. Implementos Agrícolas Cele, calle Pública 1656, teléfono 461-452. Crucianelli, Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461-044. MC Muebles, Fischer 580, teléfono 462-922, www.mcmueblesweb.com.ar. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, farmacéutica, Roldán 1677, Armstrong. Plastrong, SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462-430. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 461-080, 461-180. Termoplast, SRL, Industria Termoplástica, Equipamientos Porcinos. Talleres Metalúrgicos Prava, SRL, Figueroa Alcorta 538, 03471 494 156, Tortugas. Municipalidad de Armstrong, más para todos, www.armstrong.gov.ar. Cooperativa Agropecuaria de Armstrong Limitada, Luis María Sanguinetti, 1344, teléfono 03471 461 322, Armstrong. Como decíamos al principio, amigos, estamos aquí con Oscar y Cristian Dahlsen en su hogar. Gracias por recibirnos, Cristian, Oscar, por recibirnos en su casa. Por favor, eso. Bueno. Tiene la puerta abierta siempre. Bueno, muchas gracias. En el primer bloque generalmente nos dedicamos a ver un poco la historia de la familia y obviamente apuntamos más al papá porque es el que lo vivió más al inicio, ¿no es cierto? Oscar, ¿cómo fue que llegaron hasta acá? ¿Cómo se formó la familia? Contanos un poco. Bueno, mi madre llegó acá a Armstrong y se radicó acá en lo que era un rancho en esa época. Uh-huh. Y bueno, de ahí tuvimos nosotros a través de los años. Después ella se fue a vivir a Buenos Aires, yo quedé solo acá. Uh-huh. Con mi hermana se fue, tengo una hermana. Y tengo dos hermanos mayores, pero están fallecidos. Los dos. Uno falleció cuando tenía 63 años y mi hermana cuando tenía 68, es decir, ninguno llegó a los 70. Por ahora voy invicto, 73. Muy bien, muy bien. Debió ser un poco duro, ¿no? También de quedarse solo acá viviendo, o más o menos. Y fue duro porque yo tenía solamente 14 años y medio. Uh-huh. Y bueno, tenía que hacerme la comida. En aquella época generalmente a los menores no se les daba trabajo, entonces había que rebuscársela. En esa época se juntaba hueso, vidrio, todas esas cosas y con eso se hacía una moneda, digamos. Unas monedas para poder sobrevivir, claro. Ni siquiera vivir más o menos. Me decías que el apellido Dahlsen es de origen danés. Sí, Dahlsen es de origen danés. Mi abuela era sueca y mi abuelo era de Dinamarca. Claro.
Y digamos, quedaste aquí, ¿y cómo fue que se fue generando la familia? ¿Cómo llegaste a formar una familia vos? Y en el año en el año 1970 me casé con Olga Irene Benier, que después falleció por un problema de eclampsia que le llaman. Ajá. Y quedé solo con las 3 niñas, que las 3 niñas yo tenía 3 hijas. Ella murió con un varón, los dos fallecieron en la eclampsia. Y las 3 niñas, una tenía 1 año y medio, la otra tenía 3 y la otra tenía 4 y medio. Y bueno, un tiempo estuvo mi madre, un mes y pico. Olga falleció en agosto, ella estuvo hasta fines de septiembre, mi madre, pero no se sentía cómoda, entonces se fue. Le dije que se fuera porque no se sentía bien acá. Y quedé solo con las chicas y bueno, después conocí a María Puipino, nos casamos y de ese matrimonio nacieron 2 hijos, que son Cristian Oscar y Elizabeth Ana. Claro. Esos son los... Así que hubo todo un proceso. Y Gabriel, vos, digamos, ¿cómo viviste esos inicios? Pues bueno, ahí además desde chico, digamos, percibiste esto, porque lo que escucho en el relato es como que hubo varias pérdidas y separaciones, como que tuvo que remontarla papá bastante, ¿no? Sí, nosotros si bien de chico no nos ha faltado nada, ¿no? Y lo principal ha sido la educación, que nos han transmitido nuestros padres. Siempre hemos llevado una buena convivencia con mis otras 3 hermanas, que creo que también nos han ayudado a criarnos, porque bueno, papi tenía que salir a trabajar, mami también trabajaba, así que mis hermanas mismos nos han criado, ¿no es cierto? A nosotros de chicos y nos han educado. Claro. Así que bueno, si bien nos sentimos ese cimbronazo y después nos han contado el relato mi papá o nuestras mismas hermanas, no los hemos sufrido, ¿no es cierto? Después Claro. sí uno a enterarse de ese tipo de cosas por ahí, pero no nos han hecho saber al principio y bueno, hemos estado siempre contenidos por nuestras hermanas, Claro. como siempre prácticamente han sido una misma familia, ¿no? Qué lindo. De todas maneras, por lo que ustedes me contaban fuera de cámara, también el mismo lugar, vos me hablabas de un rancho aquí, en un sitio donde la ciudad todavía no estaba desarrollada y por lo tanto, digamos, vos tuviste de alguna manera un rol de urbanización, digamos, de hacer, digamos, parte de un nuevo barrio, digamos, como que Oscar, tuviste un camino allí de pionero también, ¿no? Claro, porque el rancho fue el primero de todo acá. Y después se construyó una casa en una esquina que era de unos italianos. Era todo lo que había acá, no había más nada. Claro. La última luz era en la esquina de la cooperativa agrícola, frente a Chipli, Tosi, y la última luz, no había otra luz. Acá no llegaba la energía eléctrica, que en aquella época era continua. Ajá. Tenían los equipos que trabajaban a gasoil, y después vino la alternada, Claro. se progresó más. Una cantidad de cosas. Sí. Así que tenés también ese carácter un poco de pionero por estos pagos, digamos, y por esta zona concretamente de la ciudad. Y a partir de qué llega después en tu vida, ¿cómo se va desenvolviendo, por ejemplo, tu trabajo? Vos me decías que de chico fuiste haciendo una moneda y después ¿cómo te desarrollaste laboralmente? Y comencé trabajando a los 16 años hombreando bolsa, digamos. En esa época estaba el Sindicato Único de Trabajadores Rurales y Estibadores, que tenía 300 y pico de afiliados. Mira vos, muy desarrollado. Y yo trabajábamos, bueno, hombreando bolsa, obvio, y en esa época era todo el cereal en bolsa. Y se ganaba muy bien y ahí empecé. Después, posteriormente, estuve trabajando ya definitivo en la cooperativa agrícola. Mirá. Hasta que la cooperativa agrícola ganadera cayó en un pozo, digamos, y ahí nos despidieron. Bueno, yo fui uno de los despedidos. Nos despidieron a todos, en realidad. Ajá. Momento duro ese, ¿eh?
Y fue duro y bueno. Otra vez a remar. Otra vez a remar. Estuve trabajando en el molino y bueno. Está bien. ¿Cómo llegó al tema del fútbol? Porque me hablaste de que vos estuviste involucrado con el fútbol. El fútbol infantil estuve ligado porque en realidad siempre estuve ligado. Porque de los 15 años ya era no ayudante, sino un colaborador de un equipo de fútbol infantil que se llamaba Bordigotti, ajá, que era del bar Bordigotti, donde ajá, estaba el Club Defensores, en la esquina que hoy está desaparecido el club, en esa fase, ¿no? Claro, la parte de la sede. La parte de la sede. Y de ahí empezó a gustarme mucho los chicos y bueno, de ahí comenzamos a hacer fútbol infantil allá cuando yo tenía 19 años nomás, directamente a dirigir chicos, y puedo nombrar a algunos de los chicos que hoy son abuelos incluso. A ver, ¿cómo es eso? Raúl Dolcini, que le dicen Cargil, Raba, que bueno, falleció, pobrecito. Después teníamos a Rubén Bossoletti. Bueno, esos fueron los inicios. Claro. Marente, que no está más acá, y varios que no están más. Claro. Y de ahí se inició. Después fuimos agrandándonos, participábamos en una liga de fútbol infantil. En el año 1966 tuvimos un gran equipo de fútbol que llegó a salir campeón de la provincia de Santa Fe. Mirá vos. Con el Club Atlético Armstrong que habíamos fundado para tener fútbol infantil. De allí, en el año 1966, vino un equipo uruguayo que se llamó San Cono. Fue el 7 de abril del año 1966. En el año 1967 nosotros vamos a Uruguay y en Montevideo nos instalamos en Malvin. Malvin es una playa que está en las afueras de Montevideo. Bueno, de allí nació una amistad con esta gente del Uruguay que perdura hasta el día de hoy, porque ahora se van a cumplir 50 años de la primera vez que vinieron los uruguayos a Armstrong. Se va a cumplir el 27 de febrero y se va a hacer una fiesta acá en Armstrong. Mira qué lindo. Es un anticipo exclusivo para ustedes. Oh, nadie lo sabe todavía. Mira qué impresionante. Se va a saber. Lo sabe Marta Crucianelli, que es una de las colaboradoras. Mirá vos. Y bueno, de ahí que fuimos a Uruguay, vinieron ellos acá, volvimos a ir, volvieron a venir ellos, y después se perdió el contacto, porque yo tuve un impas parado un tiempo, y ese tiempo parado nos llamó Defensores, que participamos en una liga de fútbol infantil que se llama ODIL, Organización Deportiva Infantil Rosarina. Salimos subcampeones en una categoría. Perdimos la final en forma injusta, ¿no? Eran dos finales. Una la perdimos 2-1, otra la ganamos 3-1. Mirá. Pero se fue a los penales, no sé, insólito, porque si habíamos ganado 3-1, la diferencia de gol era a favor nuestro. Sí. Pero bueno. En Rosario, había que quedar el título en Rosario. Sí, parece que sí, ¿no? ¿Y cómo fue que, Cristian, vos tomaste un poco de esa savia, digamos, de esa historia futbolística, digamos? ¿Cómo lo recibiste? No, bárbaro. Yo creo que es parte de mi infancia porque, si bien como te contaba mi padre, esto era una de las primeras construcciones y acá el barrio había mucho campito que hoy en día quizás se ha perdido bastante. Entonces, bueno, con un grupo de amigos nos juntamos a pelotear, digamos, hasta las 9 de la noche, que mi mamá pegaba el grito de acá y a comer, claro, que no había casa, ¿no es cierto?, por acá alrededor y el barrio. Y bueno, entonces uno creo que de chico nace con eso, ¿no? Si bien en la parte de la infancia estábamos colgados de las plantas, de las mandarinas, de los terrenos,
jugamos al fútbol. Entonces, desde ahí, bueno, si bien se hizo competitivo después, yendo al Club Defensores, pero es un club de barrio. Claro. Mis inicios fueron ahí, así que hemos salido campeones en varias oportunidades con la categoría y bueno, y de ahí venir a patear con los amigos al barrio, ¿no? Todos los días. Y bueno, si mis inicios fueron ahí del fútbol y la pasión por el fútbol, ¿no? Que hoy en día puedo todavía seguir trabajando, si bien no como jugador, pero en una subcomisión. Qué lindo, una especie de aspecto dirigencial. Exactamente. Vamos a hacer un pequeño corte aquí y después vamos a pasar un poco también al camino de Cristian y cómo se fue dando también esa elección de vida. Así que después de esta pausa, continuamos con Oscar y Cristian Dahlsen aquí en Generaciones. Arcemet, servicios metalúrgicos, área industrial, lote número 20, teléfono 490-348. Implementos agrícolas Cele, calle pública 1656, teléfono 461-452. Lucianelli, Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461-044. MC Muebles, Fischer 580, teléfono 462-922, www.mcmueblesweb.com.ar. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, farmacéutica, Roldán 1677, Armstrong. Plastrong, SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462-430. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 461-080, 461-180. Termoplast, SRL, Industria Termoplástica, Equipamientos Porcinos. Talleres Metalúrgicos Prava, SRL, Figueroa Alcorta 538, 03471 494 156, Tortugas. Municipalidad de Armstrong, más para todos, www.armstrong.gov.ar. Cooperativa Agropecuaria de Armstrong Limitada, Luis María Sanguinetti, 1344, teléfono 03471 461 322, Armstrong. Continuamos en Generaciones con Oscar y Cristian Dahlsen. Y Cristian, contanos un poco cómo fue tu camino a partir de lo que vos recibís de papá, digamos, y de toda la familia, de las hermanas también. ¿Cómo fuiste eligiendo tu camino? ¿Cómo fuiste haciendo ese recorrido? Bueno, hacemos la escuela primaria también en el barrio, la escuela 600, donde tenemos un grupo de amigos bárbaro. Hacemos toda la primaria ahí, con mis hermanas también hicieron la primaria ahí, así que llegamos a la secundaria. La secundaria, bueno, hay una división porque la secundaria hubo chicos que han elegido ir a la escuela nacional comercial y yo fui a la escuela técnica. Mira. Me gustaba un poquito más la formación, la carpintería, electricidad, la parte de metal mecánica. Y bueno, he hecho la secundaria en la escuela técnica, a donde ya a los 18 años nosotros hacíamos una escuela nocturna, eran 3 años a la mañana y 3 años a la noche. Y ya bueno, me daba la posibilidad de trabajar, ¿no? Y con 17 años ya por ahí encontrarme con algún peso, si bien mis padres me han dado siempre para mis cosas, pero bueno, uno se sentía distinto poder devolverle lo que nuestros padres tanto nos han dado, entonces traer algún mango ya a casa. Claro. Y bueno, y ya tener el primer trabajo.
y seguir estudiando a la noche. Termino la secundaria, me recibo de técnico electromecánico. Tengo la suerte de hacer varios cursos y recibirme de profesor en la parte de soldadura. Y bueno, ya a mis 19 años cuando termino, empiezo a trabajar en las fábricas de acá del mismo pueblo. Me ha tocado trabajar en distintas empresas. Ajá. Y primero me desempeñé como soldador y un poquito de toda una empresa chica del barrio también, de Achille y Batista. Ajá. Una empresa familiar que hoy en día ha crecido mucho y nos ha enseñado a varios a crecer desde ese lado. Y bueno, después por cuestiones de la vida, ¿no? Y uno que quiere seguir progresando, hoy en día me desempeñando en la empresa Crucianelli, y bueno, una empresa más grande y por ahí otro tipo de posibilidades y de crecimiento, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Digamos, eso fue obviamente una vocación especial y muy interesante lo que vos contabas de la elección de la técnica, ¿no? Qué importante valorar esa formación, ¿no? En un contexto donde realmente hace mucha falta también. Sí, porque si bien las dos escuelas, tanto comercial, nacional y escuela técnica, permiten la salida a una facultad, y yo también la he tenido, también esta elección de la técnica de salir a tener otro rubro laboral como es la metalmecánica, que acá en realidad este centro claro. se dedica más a esto, ¿no? Tenemos más zona agroindustrial. Claro, exacto. Entonces por ahí, si bien a un chico no le permite, a lo mejor no tiene la posibilidad de ir a estudiar, sale con una formación laboral interesante, ¿no? Que se puede insertar más fácilmente. Exactamente. Claro. Exactamente. El tema deportivo también es muy importante, incluso en mi caso particular te conocí en el gimnasio, digamos, y bueno, es una manera de encontrarte en la vida, digamos así, y realmente de entrada yo me di cuenta que para vos era una dimensión importante de tu vida, que le dabas una seriedad, una responsabilidad, y contanos un poco cómo fue ese recorrido en tu vida. Bueno, fue muy lindo porque, bueno, nos hemos conocido de verdad ahí en el gimnasio, en un par de cenas también que hemos tenido. Sí. Y fueron etapas de la vida, ¿no? Yo mis 23 años, si bien yo ya no jugaba más al fútbol, lo hacíamos no a nivel competitivo, me empezó a gustar la parte, siempre el atletismo me gustaba mucho, salía mucho a correr y digo, bueno, pero esto no es lo mío, me gustaba un poquito más, con mi estatura, llenar un poquito más, me veía muy flaquito en el espejo, ¿eh? Así que digo, bueno, empezamos de hobby con el gimnasio, empezamos por allá con Juan Reinaudo, que es un hombre que ahora ha fallecido, un hombre que enseñaba boxeo, y bueno, y nos hemos formado con el gimnasio ahí. Y hemos seguido, uno se interesa seguir interiorizándose un poquito más en el tema, y ya un poquito más concentrado en la parte de musculación, ahí en la etapa donde nosotros nos conocemos, claro. Y lo hemos tomado con un poquito más de seriedad. Bueno, eso nos llevó a seguir entrenando y digo, bueno, a ver hasta dónde quiero llegar yo, ¿no? Y conociéndonos, contactándonos siempre con gente de Rosario, que es el núcleo del culturismo a nivel nacional, volcarse a una competencia, ¿no? A ver, claro. Si viene a un nivel competitivo. Medirse un poco hasta donde uno ha llegado. Y tengo la oportunidad de entrar a un torneo argentino, se llamaba La Roca, en el Salón de Luz y Fuerza en Rosario. Y bueno, me preparé muy seriamente. Es un año que me aislé mucho de mis amigos. Mira. Porque yo llevaba una alimentación totalmente distinta y bueno, nosotros con mis amigos acostumbrados a reunirse a comer asados unas 2 o 3 veces por semana, a no hacerlo. Claro, en un cambio. A prácticamente comer cada 3 horas, levantarme a la madrugada para comer, volverme a levantar para volver a comer y manejar una dieta de proteínas y carbohidratos. Y bueno, llegar a la competencia, así que me he preparado un año durísimo. Y me ha tocado salir campeón argentino en ese torneo. Qué grande. Y de ahí tener la posibilidad de ir a un torneo latinoamericano, pero bueno,
Yo creo que mi punto llegaba ahí, mi posición económica me daba hasta ahí nada más, y por cuestiones de salud también, porque era al nivel profesional, ya no es como el fútbol, que uno tiene un sponsor, uno se bancaba esas cosas. Claro. Y bueno, si bien lo mío era un hobby y yo tenía mi trabajo, y bueno, hasta ahí he llegado. Hago un curso de musculación en Rosario y quedo trabajando en el gimnasio. Mira qué bueno. Me volqué en el gimnasio trabajando, a donde, bueno, lo desempeñé hasta el año pasado. Sé que estás en este mismo tono de lo saludable, ¿no? Digamos, ocupado también en una huerta natural. Contame cómo es eso. Bueno, sí, es verdad. Acá nosotros tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener un terreno muy grande. Y bueno, mi padre viene de una cultura de joven de huerta, de trabajar en lo natural, de consumir nuestra propia verdura, por una cuestión de salud y una cuestión de que es otra cosa, ¿no? Tenemos hasta pollos y cosas que hacemos, que le damos sobras de verdura y bueno, y tenemos toda la parte ecológica. Entonces yo me vuelco a una edad, a lo mejor más tarde, ¿no? Porque de chico he estado jugando en el barrio y mi padre haciendo la quinta. Claro. Pero bueno, la cultura de la quinta un poco vengo transmitida de la parte de mi papá y bueno, he aprendido mucho de él y me falta mucho por aprender todavía, ¿no? Pero bueno, hoy trabajamos la tierra con la pala y sembramos y bueno, y en sí lo podemos ir. Se disfruta. Oscar, y vos, digamos, le transmitiste esto bastante claro, chico ya. Desde muy chico claro. tenía quinta. Ahora, claro, tenemos esta propiedad es grande, tiene 40 metros de frente por 50 de fondo. Qué lindo. Entonces, se hizo una huerta muy grande, muy linda, pero lamentablemente las inundaciones que hubo últimamente hizo que desapareciera casi todo. Mira. Quedó poco y ahora empezamos nuevamente a trabajar la tierra junto con él para así volver a arrancar a lo otra que vez. Teníamos antes, ¿no? Una constante en tu vida, Oscar, esto de volver a empezar, ¿eh? Es una realidad eso, de volver a arrancar y volver a empezar. Es como que tenés una especie de conducta de vida de volver a tener ese empuje, ¿no? Y esas ganas de arrancar nuevamente. Lo lindo que está la ayuda de él. Porque sí, se tiene mucha confianza por lo que veo. Claro, él tiene la fuerza de una persona joven. Sí. Y yo ya estoy en, digamos, la parte final. Está bien, pero compartiendo cosas lindas con él. Claro, entonces transmitimos algunas experiencias, algunas cosas, pero él ya se desenvuelve bastante bien en ese tema y bueno. Lo va llevando adelante, también te va ayudando. Cristian, y por otro tema que realmente me llama mucho la atención y que me parece lindo para compartir, yo también te conocí, también te vi en algunas fiestas, te tocaba realmente una función muy linda del cuidado allí de los jóvenes y de la gente, y realmente a mí me llamó mucho la atención en la manera en que vos mirabas a los jóvenes y cómo los cuidabas. Contanos un poco qué criterios tenías o tenés, digamos, en ese sentido, porque me parece muy valioso hoy día que hace falta tanto, ¿no? en muchas fiestas. Bueno, hoy en día, en su momento me ha tocado trabajar en varias fiestas, en cumpleaños de 15, entonces uno, si bien siempre vuelvo al tema pueblo, el pueblo da la posibilidad que ese dicho que nos conocemos todos, y uno conoce a los padres de esos jóvenes que pasa tan rápido los años y se encuentra con un chico de 14 años ahí en una puerta de un bar o de un boliche y bueno, tratar de conversar, de charlarlo y siempre apuntando a lo que es la parte social, lo importante de lo que es la parte social, lo importante y valorar mucho la amistad, el respeto. Claro. Que hoy en día nos cuesta mucho rescatar esa parte. Entonces siempre uno ha tratado de educarlos desde ese lado, siempre teniendo el respeto y ubicándolo en una fiesta, por ahí con el uso desmedido del alcohol, y hoy en día nos encontramos con otras sustancias, ¿no? En los boliches que lleva a los chicos a enfermarse y a consumir sustancias nocivas, ¿no? Para la salud. Claro. Entonces uno siempre ha tratado de darle el ejemplo
o aconsejarlo desde su punto de vista como experiencia, porque a mí de chico, a mis 18 años, me ha tocado trabajar en bares y he visto de todo. Entonces han pasado los años, yo cuando ya cumplo 30, 32 años, sigo trabajando en los bares y he visto cosas peores, y tratar de transmitirles a los jóvenes qué es lo que a lo mejor no, o sea, qué es lo que no deben hacer, ¿no? Pero siempre darle valor a la parte familiar, a lo que ahora estamos hablando, a lo mejor un poquito de la conexión y el trato con el padre, y por ahí llevándolo a otro lado, ¿no? Ponerle la vista en otro lado y transmitiéndole siempre esa confianza que se le puede transmitir a un joven, ¿no? Y para alejarlo de todo este tipo de cosas y bueno, educándolo. Claro, realmente un hermoso modo de verlo y de acompañar, realmente muy lindo, y por eso que me gustaba que lo charlaras y lo compartieras con la gente. Vamos a hacer un pequeño corte aquí y después ya en el tercer bloque vamos a ver un poco qué ha podido brindar Oscar y qué ha podido recibir Cristian en este camino de la vida. Después de esta pausa continuamos en Generaciones con Oscar y Cristian Dahlsen. Arcemet, servicios metalúrgicos, área industrial, lote número 20, teléfono 490-348. Implementos agrícolas Cele, calle Pública 1656, teléfono 461-452. Crucianelli, Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461-044. MC Muebles, Fischer 580, teléfono 462-922, www.mcmueblesweb.com.ar. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, farmacéutica, Roldán 1677, Armstrong. Plastrong, SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462-430. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 461-080, 461-180. Termoplast, SRL, Industria Termoplástica, Equipamientos Porcinos. Talleres Metalúrgicos Prava, SRL, Figueroa Alcorta 538, 03471 494 156, Tortugas. Municipalidad de Armstrong, más para todos, www.armstrong.gov.ar. Cooperativa Agropecuaria de Armstrong Limitada, Luis María Sanguinetti, 1344, teléfono 03471 461 322, Armstrong. Seguimos, amigos, aquí con Oscar y Cristian Dahlsen, y en este tercer bloque de alguna manera vemos qué se pudo ir transmitiendo y qué se pudo recibir en esta vida. Oscar, ¿qué nos dirías que vos quisiste transmitir o qué le fuiste transmitiendo a Cristian y a los chicos? Es decir, el trato hacia la gente joven, hacia los chicos. Como yo tuve mucho con fútbol infantil, tuve mucho trato. Entonces, al chico hay que respetarlo, tratarlo bien, respetarlo. Entonces el chico ve que si lo respetan, él respeta al mayor. Y eso lo ha tomado como ejemplo Cristian, a través de ver a otros chicos cómo sienten ese respeto hacia los más grandes, hacia las personas mayores, y él mismo lo ha asimilado y de esa manera lo transmite.
Qué Esa es lindo. la forma ideal para llevar adelante dentro de la vida lo más positivo que se pueda hacer para la gente joven, para la niñez, todo lo que sea. Qué lindo. Hace poco te hicieron un homenaje, Oscar, ¿no es cierto? Sí, en el Club Defensor, en un torneo que se llamó Oscar Dalsen. Qué lindo. Fue una alegría inmensa porque es el reconocimiento. Sí, en cierto sí. modo es un reconocimiento, ¿no es Sí. cierto? Y uno trata de hacer lo mejor posible. Seguro. Y bueno, Llegó salió allí. bien y Qué bueno, en qué buena bueno. hora que lo haya O sea que hecho. intentaste brindar cosas y la gente se dio cuenta. Eso está muy bueno. Sí, lo principal que algunos de los organizadores fueron jugadores de la época del fútbol infantil y bueno, Claro. se han acordado. Tiene un lindo recuerdo y bien tuyo. Qué lindo. Sí. Y hoy en día alguno me saluda por la calle y yo los desconozco porque la fisonomía ha cambiado, son padres, abuelos. Claro. Y bueno, pero uno lo saluda y bueno, quedó con que lo desconoció, pero Claro, no, por supuesto. queda Hay, el reconocimiento. hay un modo lindo que es como que cierra un poco el ciclo, ¿no? Cuando uno puede ir sembrando la vida y después, bueno, la vida se encarga de retribuir. Y Cristian, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué te parece que fuiste recibiendo en tu casa y en este caso de papá? Bueno, lo principal, como lo remarco siempre, es el respeto, ante todo, el respeto hacia sus padres, hacia mis padres, ¿no? El respeto que uno... Y después el respeto que uno puede transmitir hacia los jóvenes, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, yo creo que eso, yo siempre creo que ante todo el respeto nace desde la casa, desde la familia. Y darle mucho valor a la familia para uno después en la vida poder también transmitirlo, ¿no? Claro. Eso es lo fundamental. Y bueno, uno valora, yo creo que después con el pasar de los años le da valor a todo este tipo de cosas y bueno, y sentirse muy orgulloso de poder seguir transmitiéndolo. Qué lindo. Y ahora va también gestando tu núcleo, ¿no? Ya estás, digamos, en toda la gente que tenés, a todo nivel, digamos, lo vas brindando, eso. Sí, totalmente. En varios ámbitos también, ¿no? Qué lindo. En varios climas, ámbitos del fútbol, del gimnasio, del trabajo y siempre en base del compañerismo. Qué lindo. Bueno, muy linda charla y realmente muy lindos los valores que hemos podido de alguna manera recorrer y está bueno el clima también de confianza de padre e hijo que se respira entre ustedes y que de alguna manera también es un lindo ejemplo silencioso para los que están compartiendo desde casa. Así que muchas gracias Oscar, muchas gracias Cristian por esta charla y bueno, esperamos que también los que están en casa puedan también recibir todo lo que hemos charlado hoy para seguir imitándolo. Después de una pausa vamos a seguir haciendo una pequeña reflexión, pero ahora quería también saludarlos y realmente agradecerles esta generosidad de abrirnos las puertas de casa. No, nosotros agradecernos a ustedes y como siempre abrir las puertas cuando quieran, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias Oscar también, ¿eh? Muchas gracias por la visita. Bueno, después de este corte vamos a hacer una pequeña reflexión final aquí en Generaciones del día de hoy. Hemos charlado, amigos, con Oscar y Cristian Dalsen y de esta charla tan rica y tan linda rescato entre tantos puntos valiosos dos que nos pueden ayudar a meditar. En un caso, por parte de Oscar, esa capacidad de volver a empezar. El relato hablaba de una cantidad de momentos difíciles en la vida y siempre esa iniciativa para volver a regenerarse, para volver a arrancar, para emprender nuevamente la vida y llevar adelante, en este caso, una familia muy linda. Creo que para todos nosotros es todo un desafío, a todos nos pasan cosas a veces difíciles y es un momento para tomar ese ejemplo, ¿no? Esa capacidad que tiene el ser humano de salir adelante nuevamente, dejarla salir, no abatirse, no bajar los brazos, ser una persona perseverante y luchadora en definitiva. Así que es un lindo valor para mirar en nuestra vida, ¿no es cierto? Siempre incentivar y redoblar esas fuerzas para volver a empezar. Y también de parte de Cristian me impactó mucho, entre tantas cosas lindas que nos pudo compartir, esto que nos dijo sobre el final, sobre los jóvenes. A veces uno pierde de vista ese respeto y ese trato para con los jóvenes. Fíjense qué importante, ¿no? A través de muchas funciones, el deporte, a veces el cuidado de los chicos, creo que todo apoyado en un afecto hacia el joven. O sea, el respeto se apoya siempre en un afecto, en ponerle el corazón, ¿no? En tener amor por los chicos.
y cuántas cosas lindas se pueden hacer por ellos, a veces en distintos ambientes donde uno a lo mejor ni imagina que pueda hacer un bien. Realmente tenerlos presentes, trabajar por ellos, dedicarles la intención, dedicarles a veces lo mejor de uno para que ellos puedan salir adelante. Creo que nuestra sociedad necesita mucho de estos ejemplos como el de Cristian, de gente que se dedique y que le ponga realmente muchas ganas al crecimiento, a la orientación incluso a veces de los chicos. Así que ahí tenemos 2 puntos fundamentales, ¿no? para meditar en casa, la capacidad de volver a empezar y ese respeto por los chicos y esa ayuda, esa cercanía para con los chicos y los jóvenes para que realmente salgan adelante y todos salgamos adelante como sociedad. Así que estas y otras meditaciones haremos seguramente la semana siguiente con otros invitados. Con ustedes nos vamos a encontrar entonces nuevamente en Generaciones de la semana que viene. Los esperamos entonces.